Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos tenido una nueva sesión de caídas en Europa, pero podríamos decir que el IBEX 35 se ha salvado de caídas más importantes como las que veíamos durante la mañana, gracias principalmente al sector bancario. Presenta resultados el Banco Sabadell, el mercado se lo ha tomado muy bien y ha visto subidas muy importantes, al igual que el resto del sector bancario en España, que hemos visto cómo hoy ha vivido revalorizaciones importantes, desviándose de prácticamente el resto de acciones del IBEX 35 que han caído de forma importante durante la sesión de hoy. Y como os decía, durante la semana veíamos caídas importantes, pero al mediodía era esa decisión de los tipos de interés en Europa y como se esperaba, se han mantenido los tipos de interés, luego ha venido el discurso de Lagarde y esto parece que el mercado ha hecho que se lo tome bastante bien y hemos visto un rebote importante, un rebote entre comillas, porque no hemos visto subidas, sino que simplemente que las caídas que veíamos en España se han contenido un poquito. Luego hemos tenido el PIB en Estados Unidos, que ha sido mucho mejor de lo esperado, y esto podemos pensar que podría ser entre comillas negativo, porque nos haría pensar que quizás la subida de los tipos de interés o esa subida que se podría esperar podría estar más cerca, pero nada de eso. El mercado ha seguido dándose la vuelta incluso con ese dato de el PIB. Ahora sí que la verdad que Estados Unidos está cayendo de forma importante, así que veremos mañana cómo abre Europa. Si vemos que la corrección de Estados Unidos que estamos viendo en el día de hoy no se ralentiza al final de la sesión. Así que bueno, esto es lo que hemos tenido en el día de hoy. Como ya estamos acostumbrados últimamente, hay muchísima volatilidad en el mercado y hoy pues no ha sido menos. Hemos visto cómo el SP500 ayer perdió ya la zona de los 4200, hoy se ha alejado bastante de ella y es una zona que es muy pero que muy importante y que perderla podría marcar un giro en la tendencia al medio y largo plazo. Pero bueno, eso lo veremos a fondo en el vídeo del resumen semanal este domingo, en el que también vamos a analizar todas las acciones que me vayáis dejando en los comentarios. Así que ya sabéis, dejadme en los comentarios todas las acciones que queráis que analice. Así que bueno, no me enredo más y vamos ya con las tres acciones de hoy. Las tres acciones que vamos a analizar hoy van a ser Bankinter, Repsol y OHL. Fijaros la cotización de Bankinter, como desde mayo decíamos que tiene una clara tendencia alcista. Fijaros que bien respetaba ese soporte y cuando lo perdía volvíamos hasta la media de 200. Ahí es donde comentábamos que es donde debía frenarse la caída si todavía queríamos tener la esperanza de volver a ver nuevas subidas. ¿Cuál era el problema? Que al haber roto esa directriz alcista, ahora si volvíamos hasta ella, debería superarla y consolidarla como soporte para mantener la tendencia alcista anterior y que no significase una vuelta para volver a corregir. Y fijaros cómo la cotización de Bankinter empezó a repuntar y la semana pasada, en la sesión del jueves, vimos un repunte muy importante del 4,46% que, fijaros, hizo techo justamente en esa directriz alcista. Y esto, si hubiera acompañado a las siguientes sesiones a ver nuevas subidas y mantenerse por encima de la directriz alcista, hubiera sido muy buena señal, pero fijaros cómo nada más lejos de la realidad. Las siguientes sesiones cayó con muchísima fuerza su cotización. Por lo tanto, de momento que tenemos que la anterior directriz alcista ahora la ha consolidado como resistencia, y si ahora que estamos viendo cómo se está apoyando sobre la media móvil de 70 sesiones no vuelve de nuevo a atacar esa directriz alcista y la supera, cuidado porque podría significar un giro en su cotización. Lo positivo cuál es, que como ha tenido tanto margen hasta que ha vuelto a esa directriz alcista, nos ha permitido incluso marcar un nuevo máximo creciente y acercarnos a ese objetivo que teníamos en la zona del gap, pendiente de cerrar alrededor de los 6,46. De momento, mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones, podríamos incluso pensar que podría buscar un nuevo repunte en su cotización. Estamos viendo esta semana cómo algunos bancos se están comportando muy bien tras la presentación de resultados. Pero cuidado, porque si el resto del mercado está cayendo y los bancos no, puede que al final se intente equilibrar a lo que hace el resto del mercado, ya caemos viendo caídas importantes. Por lo tanto, en el caso de Bankinter debemos vigilar muy de cerca, en más corto plazo, la media de 70 sesiones que se encuentra en los 5,90, y si la pierde, el siguiente objetivo se encontraría en la media móvil de 200 sesiones. Y ahora, lo que queda de semana, es decir, una sola sesión, empezamos a corregir, ponemos en riesgo la media 70 y la semana que viene vemos que pierde la media 200 sesiones. Cuidado, porque aquí hubiéramos tenido clarísimamente una vuelta hasta la directriz alcista consolidada como resistencia y ahora empezar a corregir para olvidarnos de la tendencia alcista y comenzar una peligrosa tendencia bajista y ya olvidarnos de cerrar ese gap que se quedaría pendiente de cerrar. Lo más positivo que podemos sacar, este volumen que veíamos en estas dos sesiones. Eso es buena señal, lo comentamos ayer, cuando vemos un par de sesiones o tres con un volumen muy alto y luego vemos una corrección que el volumen fue más bajo, pero cuidado porque el volumen, si lo comparamos con lo que veíamos anteriormente, también fue
bastante importante, pues lo que nos hace pensar es que aquí entró con mucha fuerza la demanda, por lo tanto no habría que descartar un nuevo impulso al alza, quizás a ver si nos deja margen para cerrar ese gap, pero creo que poquito margen tendríamos más al alza, porque creo que ahora mismo la situación podría estar más cerca de ver nuevas correcciones que de mantenerse al alza. Fijaros también cómo el MAC habría dado ya señal de venta. Por lo tanto, pues bueno, la situación es ahora mismo bastante compleja. Si cogemos el gráfico semanal, vemos cómo hemos visto una nueva subida la semana pasada, pero esta semana está haciendo una vela envolvente muy pero que muy fea. Si vemos que cierra por debajo de los 6 euros, formaría ya esa vela envolvente y sería una clara vela de que vamos a empezar a corregir con bastante fuerza en la cotización. Lo bueno, pues que quizás en esta última subida no hemos visto una divergencia entre el RSI y la cotización, lo que sería en principio buena señal, pero como decimos, si el cierre semanal está cerca de mínimos, cuidado porque esa vela que va a dejar tan negativa podría anticipar caídas más importantes. Fijaros cómo en el gráfico semanal la media de 70 se encuentra alrededor de los 5,52, que podría coincidir con el suelo de todo este movimiento lateral que veíamos aquí. En el gráfico diario, la zona de 5,50, fijaros cómo coincidiría, como decimos, con esta zona de aquí. Por lo tanto, pues bueno, es lo que debemos valorar ahora mismo en la cotización de Bankinter. Y vamos a seguir con Repsol, que también ha tenido muchísima volatilidad en las últimas semanas. Y esto principalmente se ha debido al movimiento que ha tenido el precio del petróleo. Si cogiéramos el gráfico del petróleo, hubiéramos visto una subida muy fuerte, una caída en vertical, luego un nuevo repunte y luego parece que se ha contenido un poquito esa subida y hemos empezado a corregir. Y prácticamente lo que podemos ver es la cotización de Repsol. Pero por técnico, ¿qué tenemos ahora mismo en Repsol? Pues fijaros que decíamos que una vez alcanzada esta zona de aquí, pues que no habría que descartar ver una corrección. Fijaros cómo teníamos una clara divergencia en las últimas subidas que nos anticipaban que si veíamos una corrección y perdíamos la zona de los 15,10 podríamos corregir con mucha más fuerza y nos fuimos hasta la media de 70. Hasta ahí, pues vale, todo según lo previsto. Nos mantenemos sobre la media de 70, que es el soporte de la tendencia alcista, y volvemos a repuntar. Pero la prueba de fuego, ¿dónde la tenía? En los 15 euros. ¿Por qué? En los 15,10. Porque era esa zona tan importante de resistencia que teníamos en la cotización de Repsol. Fijaros, en el año 2022, en junio, y este año lo hemos visto en marzo, en febrero y en enero, como chocó 3 veces sobre esa zona. Entonces ahora era totalmente clave superarla para pensar que íbamos a marcar un nuevo máximo creciente del gráfico. Pero fijaros cómo se fue hasta ella, actuó como resistencia y volvió a corregir. ¿Qué tenemos aquí después de ver este movimiento? Pues después de ver este movimiento lo que podríamos pensar es que lo que hemos visto aquí ha sido una ruptura en falso, es decir, una trampa alcista de una zona de resistencia muy importante y eso siempre es muy mala señal. Y ahora mismo, ¿dónde nos encontramos? Pues vemos cómo esta semana hemos perdido ya otra vez la media móvil de 70 sesiones, como dice aquí, pero se recuperó bien. Vamos a ver si el cierre semanal es positivo, porque si no es positivo, cuidado porque podríamos irnos hasta la media de 200 o los 13,87. Y creo que si la pierde, esto haría peligrar muchísimo la tendencia alcista si no está ya más que perdida después de los mínimos que hemos visto en la sesión de hoy por debajo de los mínimos que veíamos a principios de octubre y nos haría pensar que podríamos seguir corrigiendo. Por debajo de la media 200, donde en los 13,40, donde tiene ese soporte del movimiento lateral que vimos en el mes de julio y agosto antes de comenzar ese último impulso en su cotización. Vamos a echar un ojo también al gráfico semanal. Y fijaros cómo, de momento, en el gráfico semanal, la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2020, en octubre es clarísimamente alcista. Es decir, en el largo plazo todavía no se ha roto nada en la cotización de Repsol. ¿Dónde podríamos pensar que se podrían empezar a romper cosas? Si pierde la zona de los 13,38, que es donde ahora mismo tenemos una zona de resistencia anterior y ahora de soporte, y además se encontraría ahí también la media de 70, se encuentra los 13,32 y tarda un par de semanas más en llegar a esa zona, se encontraría con ella. Por lo tanto, cuidado porque ahí tendríamos la clave. Si vemos que pierde la media de 70 y se mantiene por debajo de ella, nos podríamos ir hasta la media de 200 y ahí ya marcar quizás nuevos máximos y mínimos claros decrecientes, y que eso significa el final de la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos 3 años y marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el largo plazo. Cuidado ya en el largo plazo en el gráfico semanal. Por lo tanto, pues bueno, es totalmente clave, como decimos, que ahora mismo intente darse la vuelta la cotización y no pierda la media de 200 sesiones, porque si pierde la media de 200 sesiones, recordad que decíamos
que nos podríamos ir hasta esa zona de los 13,30, que es donde estaría ese máximo riesgo ahora mismo en el medio largo plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es OHL. Me hizo mucha gracia porque cuando os pregunté qué acciones queríais que analizase en los análisis diarios, aparte de las que yo había elegido, OHL era una de las que yo había elegido porque era una de las acciones y cuando publico vídeos de esta acción, pues suele haber muchas visualizaciones, es decir, que crean bastante interés porque la gente busca OHL y aparece el vídeo y le ven. Pero curiosamente, y estoy de acuerdo con todos vosotros, la cotización de OHL es un chicharro y quizás la mayoría de las acciones que tenemos en la lista no son chicharros, pero crea bastante interés. Por eso, pues también hay que analizarla de vez en cuando y por eso la hemos traído en el día de hoy. Bien, ¿qué comentamos en OHL? Vamos a cogerla en el gráfico semanal, porque quiero que situemos ese soporte que decíamos que no debía perder alrededor de la zona de los 0,40, un soporte en el que la cotización había hecho suelo en el año 2018, en el año 2020, también lo vimos en el año 2022 y que ahora se encontraba justamente en esa zona. Pues bien, fijaros cómo ahora mismo, vamos a quitarlo porque no se duplique, hemos visto cómo en las últimas semanas perforaba la zona de los 0,40, la consolidaba como resistencia y volvíamos a caer. Esto es muy mala señal, es decir, por soporte totalmente clave en el medio y largo plazo, un soporte clave en todo el gráfico de OHL, es muy, pero que muy mala señal. ¿Podríamos rascar algo positivo de las quedas que estamos viendo? Bueno, de momento no, pero sí debemos tener en cuenta que con las últimas caídas que estamos viendo en la cotización de OHL, de momento se podría estar formando una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Eso cuándo sería buena señal? Si ahora vemos que vuelve a repuntar y supera la zona de 0,40, si eso se produce, podríamos ir hasta la media de 70 de nuevo. Y cuidado porque es una divergencia muy importante. Y si ahora vemos que supera los 0,40, esto podría haber sido una ruptura en falso e incluso volver hasta la media móvil de 200 sesiones. Y pensaréis, vale, entonces tenemos que entrar porque tenemos esa divergencia y nos podemos dar la vuelta. No, evidentemente que no. ¿Por qué? Porque esta divergencia no se ha confirmado hasta que no veamos una vuelta y supere la zona de los 0,40. Aún así, bastante cuidado porque de los 0,40 a los 0,42,5, que es donde se encuentra la media 70, no hay demasiado recorrido. Es decir, es una acción con muchísima volatilidad. Te puede coger en la misma sesión y superar los 0,40, irse a los 0,42,5 y volver a corregir de nuevo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Y recordad lo que decimos siempre con las divergencias. Siempre que vemos una divergencia en el gráfico hay que tener mucho cuidado porque si ahora continúa corrigiendo y rompe la divergencia formando un nuevo mínimo en el RSI, eso indicaría que puede corregir con muchísima fuerza porque tiene más recorrido en el indicador. Por lo tanto, mucho cuidado porque eso podría encajar perfectamente una vez rota la zona de los 0,40. Es decir, aquí ha habido gente que quizás haya entrado alrededor de los 0,40 pensando que se va a dar la vuelta y ponemos el stop loss por debajo y pensamos que bueno, vamos a aguantar un poquitito a ver si se da la vuelta. El riesgo está en que haya un punto que si se perfora, todos los inversores digan, vale, esto ya no se va a dar la vuelta, vendemos y eso provoque una fuerza vendedora muy importante en su cotización y veamos caídas muy importantes. Esto es lo que hemos visto en la cotización de Soltec hace un par de semanas y podría ser el reflejo claro de OHL si no se da la vuelta bastante rápida. Así que muchísimo cuidado con lo que tenemos ahora mismo en su cotización. Como decimos, el medio y largo plazo era un soporte totalmente clave, no debía perderlo, fijaros que es desde la zona en la que se le cotizar y ahora la ha perdido y eso significaría que debemos tener muchísimo cuidado. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Antes de acabar, quiero comentar con todos vosotros también lo que está pasando en el mercado de bonos, porque estamos haciendo mucho hincapié en ello durante las últimas semanas y los últimos días, porque decíamos que hay una zona clave, que es ese 5% del bono de Estados Unidos a 10 años. Y es una zona de máximo riesgo. ¿Por qué? Porque se escucha por muchísimos sitios que es una zona que no va a perforar, es una zona de techo, es una zona en la que ya no va a revalorizarse más la rentabilidad del bono americano. Pero cuidado porque cuando vemos ese tipo de cosas puede que si al final lo acaba superando provoque una subida mucho más fuerte porque ahí están situados esos stop loss a lo mejor la zona es 5,03 por ejemplo y si lo supera la subida puede ser bastante importante porque no tendría quizás fuerza en la oferta para ver corregir a su cotización. Por lo tanto eso debemos tenerlo muy en cuenta. Además, hace un par de sesiones, creo que fue, llegamos hasta los 5,02 aproximadamente y volvimos a corregir. Y hoy hemos vuelto como volvía, se quedaba muy pero que muy cerquita de la zona del 5%. Y cuando empezaba a hablar Lagarde y decía que mantenía los tipos de interés y que a lo mejor pues no había nuevas subidas,
se relajaba el mercado de bonos. Eso en principio es buena señal, pero cuidado porque no se ha acabado de relajar del todo, es decir, ha corregido un poquito, pero estamos todavía ahí, estamos entre Pinto y Valdemoro. Y como se siga tensionando el mercado de bonos, puede que en cualquier momento cualquier noticia negativa haga que veamos una subida muy importante y perfore con mucha fuerza en la zona del 5% y eso puede provocar una revolución bastante importante en todo el mercado de bonos. Así que eso lo debemos vigilar, hay que tener mucho cuidado, que hay veces que va tanto el cántaro a la fuente que al final se acaba rompiendo y es muy importante que el bono a 10 años de Estados Unidos se aleje ya de la zona del 5% porque si no podría complicarse muchísimo tanto el mercado de bonos como el mercado de renta variable porque eso indicaría que puede llegar una fase muy pero que muy negativa de la economía. Así que bueno, os recuerdo que me podéis dejar en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo de este domingo del resumen semanal. También os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo, como siempre, no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, os diría que el domingo nos vemos de nuevo, pero no sé si ya comenzaremos mañana con alguna nueva sección que os había adelantado que íbamos a tener como novedad o ya lo dejaremos para el domingo. Veremos a ver si tengo algo de tiempo mañana y nos podemos ver o si no, no vamos a faltar este domingo, sí que no va la cita, así que nos vemos todos el domingo. Y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.